Palabras para mí y creo que le puede bendecir también a usted. Acompáñame a Mateo 25. En esta tarde vamos a analizar 3 asuntos en el capítulo 25 de Mateo. Vamos a ver el primer tema, que es las 10 vírgenes. Vamos a ver la parábola del esposo, la parábola de los talentos, y vamos a ver el juicio de las naciones, que son los 3 temas que el Señor Jesús habló en el capítulo 25 de Mateo. Las 10 vírgenes es la primera parábola, la segunda parábola, que es la de los talentos, y después el juicio de las naciones. Y vamos a leer estos 3 asuntos. Los 3 son el mismo tema, los 3 llevan una hilación en el sentido de lo que el Señor Jesús está alertando a su pueblo. Y no podemos desconocer o salir del contexto cuando vemos esos 3 temas. Están juntos, son un mismo tema. Amén. Y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y vamos a analizar primeramente estos 13 versículos. El contexto es la segunda venida del Señor. En el capítulo 24 el Señor Jesús ha hablado y ha avisado acerca de las señales del tiempo del fin. Y ha dicho cómo van a ser esos días. Y ha dado una alerta. Él da las señales, después da una alerta de que va a ser igual que en los días de Noé. ¿Qué fue lo que pasó en los días de Noé? Cuando se cerró la puerta del arca, nadie más pudo entrar. Y vino el juicio y se llevó a todos los que no habían escuchado el mensaje de Noé. ¿Cuál fue el mensaje de Noé? Fue el Evangelio. Todo mensaje que los hombres de Dios dieron fue el Evangelio para sus días. Y la gente del tiempo de Noé no escuchó el mensaje, no escuchó el Evangelio. Y una vez que se cerró la puerta, nadie más pudo entrar. Y el Señor alerta de los últimos días, de los tiempos del fin. Y cuando termina este asunto, Él dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Vemos 10 vírgenes y vemos varias cosas. Una, todas tienen lámparas, ¿no es así? Todas son vírgenes, ¿no es así? Pero todas duermen, ¿no es así? Y ese es el escenario de la iglesia. Vírgenes habla de la iglesia, del pueblo de Dios. A continuación vamos a ver lo que significa el aceite y las lámparas, pero yo quiero poner en claro que está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Dios que está a la espera de la segunda venida del Señor, de la cena de las bodas. Está esperando el arrebatamiento.
Quiero aclarar, me equivoqué, es arrebatamiento, después segunda venida. La iglesia está esperando el arrebatamiento, está esperando el día de las bodas con el Cordero de Dios. O sea que hay una iglesia que quiere participar de las bodas. Yo no sé si tú lo sabes, pero hay unas bodas. La iglesia es la prometida de Cristo Jesús. Y nuestro deseo es, el espíritu y la novia dicen: ven Señor Jesús. El espíritu y la novia, el espíritu y la esposa, en diferentes versiones cambia el nombre de novia a esposa, porque en México no lo entendemos, pero la esposa es la que todavía no ha sido tomada, pero ya ha sido dada. En Israel todavía no llegaban a las relaciones conyugales, pero cuando ha sido desposada la muchacha, ella ya le pertenece al esposo, aunque él todavía no entró en las bodas. Ya está desposada, y el novio se va, el esposo se va a preparar el lugar, y la esposa queda en espera día y noche sin saber el día ni la hora que él va a regresar. ¿Te estás dando cuenta del escenario de las 10 vírgenes? Y la esposa tiene doncellas, tiene vírgenes que están con ella esperando que venga el esposo para tomar a la novia, y tienen que estar en la noche, tienen que tener aceite y lámparas encendidas para recibir la comitiva de recepción del esposo. La iglesia debe de estar esperando, y todo el contexto del apocalipsis, apocalíptico, o todo el contexto escatológico, más bien quiero decir, todo el contexto escatológico, el Señor lo que nos dice es: estén velando, estén alertas, no duerman, estén velando. Esa palabra se repite, velad, no duerman. Y en otro momento dice: no somos de la noche para andarnos en embriagueces y en mundanalidades. Estén a la espera en santidad, porque no sabes a qué día va a venir, en qué día va a venir, no sabes a qué hora va a llegar. Espera. Y entonces el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Habla de la iglesia. Tomaron sus lámparas, salieron a recibirles al esposo, pero dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 eran prudentes y 5 insensatas. O sea que hay una división en este momento, y vamos a ver que esta división el Señor la hace en cada una de los temas. En la parábola de los talentos, en el juicio de las naciones, el Señor hace una división. Hay una división, va a haber una división, va a haber una separación dentro de la iglesia. Y debemos estar alerta, no por estar dentro, no por estar aquí, no por ser virgen, no por tener lámpara, significa que tú tal vez vas a entrar. Así es que temamos y prestemos oído. 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué es la insensatez? Yo busqué en el diccionario, es la falta de buen juicio, falta de prudencia, falta de inmadurez antes de actuar. Es falta de buen juicio, de prudencia y madurez antes de actuar. ¿Qué es la prudencia? Prever cosas. Tal vez no está sucediendo, pero puede suceder. Yo me preparo. Yo soy prudente. Yo soy sensato. Las prudentes, ellas dijeron: él dijo que va a venir, pero ¿y si tarda? Mejor llevo vasijas con aceite, por si tardara. Si no tarda, no hay problema. No me cuesta nada cargar mi vasija con aceite de reserva. ¿Me estás entendiendo? Entonces, las prudentes llevaban sus lámparas que tienen aceite, pero aparte estaban cargando una vasija con aceite. Las imprudentes, las insensatas, dijeron: ¿para qué cargar? ¿Para qué comprar? ¿Para qué gastar? Si él va a venir a cierta hora, con lo que tengo en la lámpara, basta. Y se pusieron a velar. Todas duermen. ¿Y de qué habla el adormecimiento? La iglesia ha fallado. Hemos fallado. Hemos dormido. El pecado ha tomado control, entró a nuestras iglesias, el pecado entró a nuestras vidas, a nuestras familias, pero el Señor nos está despertando. Se escucha la voz del esposo. ¿A qué hora? A la medianoche. Díganme, ¿quién celebra bodas a la medianoche? ¿Ah? ¿Quién en su sano juicio hace una boda en la medianoche? A la medianoche es tiempo de dormir. A la medianoche se anda yendo la gente de la fiesta.
Nadie hace fiesta, nadie se casa a la medianoche. Pero ¿sabes qué? El Señor no te preguntó. Él va a casarse a la hora que Él quiera. Y esa tardanza, quiero decirte, es porque, como dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Lo dice 2 de Pedro capítulo 3. Es paciente. Pero aparte, esa paciencia para arrepentimiento que el Señor tiene, también es una prueba para la iglesia. El Señor está demorando su venida. El Señor está demorando en venir, porque Él está probando si nosotros estamos preparándonos con aceite. Porque esa tardanza va a causar una separación. El Señor no se va a casar con cualquier cosa. Él es el Rey, Él es Dios, Él es santo. Su novia debe ser la novia. No sé si ustedes me entienden. No va a estar con un delantal manchado de mole. Va a estar con lino fino, con brocado de oro, arreglada, adornada, perfumada como una reina, porque va a ser desposada con el Rey. Entonces los dos grupos despiertan. Las prudentes se dieron cuenta que sus lámparas se les acabó el aceite y ponen aceite. Las imprudentes les dicen: oye, danos de tu aceite porque ya se nos están apagando. Si les damos, nos vamos a quedar todas sin aceite, sin luz. Vayan a los que venden. Y en lo que van, llega el esposo, entran, se cierra la puerta, arca de Noé. ¿Están captando? Y entran. La palabra dice, ¿qué es el aceite? Habla de la presencia del Espíritu Santo, pero no solamente la presencia. Cuando pensamos en Espíritu Santo, acuérdense que el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos. El Espíritu Santo nos habla de Cristo. El Espíritu Santo habla todo lo que escucha del Padre. El Espíritu da testimonio de Cristo Jesús en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da poder para dar el mensaje del Evangelio. ¿No es así? ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Es luz, es salvación. ¿No es así? Entonces, cuando pensamos en el Espíritu Santo, estamos hablando del gobierno. Piensa usted en Romanos, o lea después usted Romanos 8, que habla de los que están bajo el gobierno del Espíritu Santo. No hay condenación para ellos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice allí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo dice Romanos capítulo 8. Los que andan conforme al Espíritu. El Espíritu nos es dado para gobernar nuestras vidas y para guiarnos en nuestro caminar, amén. Pero cuando llenamos nuestras vidas, cuando tenemos aceite de reserva, cuando estamos en constante relación con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es la lámpara? Porque las vasijas tenían aceite, pero tenían lámparas. ¿Qué es la lámpara? El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estas 5 vírgenes prudentes son la iglesia que de forma prudente están bajo el gobierno del Espíritu Santo, quien les está dando luz acerca del Evangelio, quien les está dando revelación acerca de lo que viene para recibir al esposo. Yo necesito luz. Necesito que el Espíritu Santo me llene de su luz, que me revele su palabra. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dijo Jesús a Pedro en Mateo 16:16. Estas 5 vírgenes prudentes son las que tienen revelación, tienen luz. En tu luz veremos la luz, dice otro salmo. Y están listas, pueden recibir al esposo. ¿Sabe lo que significa la palabra en griego insensatas? Es la palabra moros, así se escribe moros, y significa tontas, absurdas. Eso eran estas 5 vírgenes insensatas, eran tontas. También, bueno, no lo puse, pero lo voy a decir, estúpidas significa. Moro significa tontas, absurdas, estúpidas. Y eso es una persona que se dice cristiana y no ora, no busca la presencia del Espíritu Santo, no busca el gobierno del Espíritu Santo y no busca la revelación de la palabra, sabiendo que el Señor ya viene.
es una persona estúpida, es una persona absurda, es una persona tonta. Discúlpeme la fuerza de estas palabras, pero eso es. Y es un absurdo. Y dice la palabra que fueron, regresaron, y después vinieron también las otras vírgenes, dice aquí, diciendo, Señor, Señor. ¿Quién le dice la palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por quién? O sea, son salvos, ¿me explico? Son gente salva. Señor, Señor, curios. Le reconocen a Jesús como el Señor. Ábrenos. Y dice aquí, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Solo que aquí usan una palabra que hasta ahora la entiendo, porque la busqué en el griego. La palabra ahí griega, que no la apunté, la palabra griega, pero es la palabra no te puedo ver. ¿Y sabes por qué no la puede ver? Porque como sus lámparas no tienen aceite, es de noche y no hay luz, sus rostros no se ven. O sea que estaba el esposo desde la puerta, las otras querían entrar, ábrenos, pero no se ve nadie, está oscuro y no hay luz, y el Señor no sabe si son enemigos, si son personas que se quieren infiltrar. No puede ver sus rostros porque no hay luz que les ilumine el rostro. ¿Te acuerdas de la oración sacerdotal? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La luz del rostro de Dios, el aceite del Espíritu Santo, la luz de su presencia, su revelación, su palabra revelada da luz y eres reconocido. Este no es ladrón, este no es salteador, este es de mi pueblo, tiene luz. Y le puedo ver. No te puedo ver, es lo que dice, no te conozco, no te puedo ver, no traes luz. ¿Quién eres? Y es una metáfora. Es una metáfora. Un cristiano que no tiene la luz del evangelio, de la revelación sobre su vida, es una persona desconocida en el ámbito espiritual. Es una persona sin significado en el mundo espiritual. No sé si tú entiendas, pero lo que le da significado a tu vida es el evangelio. Lo que le da significado a mi vida no es este ministerio, no es predicar aquí, es la revelación que yo tenga del evangelio, es la luz que haya sobre mi vida. Porque hay muchos merolicos que pueden hablar y pueden repetir un tema, pero si no está la luz dentro de ti, el Señor no te puede ver. Y podemos aparentar todos y podemos tener todos una lamparita, pero sin aceite. Pero en el día, en la hora, el Señor va a decir, a ti no te conozco, ustedes pueden entrar. Es serio. Es serio. Vamos a leer ahora el versículo 14. Dice, porque el reino, continuando con el tema, Jesús está hablando de lo mismo, amén. No es un cambio de tema, es el mismo tema. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Diga conmigo, a cada uno conforme a su capacidad. Yo veo este principio en toda la Biblia. Lo veo en Mateo 13, en la parábola del sembrador. Hay quien da fruto a 30, hay quien da fruto a 60 y hay quien da fruto a 100. No debemos de compararnos, cada persona tiene una capacidad, y si tú duplicas la capacidad que el Señor te ha dado, tú estás bien delante de Dios y tú eres un vencedor, tú eres un exitoso. Amén. Porque cada uno somos diferentes, cada uno el Señor nos entregó capacidades distintas, y por eso dice la palabra, nadie se compare con los demás. Nadie piense más de sí mismo, sino cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que el Señor repartió a cada uno. Cada uno tiene una medida, una capacidad, una responsabilidad. Hay quien tiene más, hay quien tiene menos. Tú tienes que ser fiel en lo que Dios te ha dado a ti. Amén. Conforme, dice aquí, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos, un talento son 1000 monedas de oro. Amén. Entonces a uno le dio 5000 monedas de oro, a otro le dio 3000, sí, ¿verdad? 3000, es 5, 3, 2, 2000 monedas, y a otro le dio un talento, o sea, 1000 monedas de oro. De todos modos, el que recibió un talento recibió 1000 monedas de oro. ¿Quién da 1000 monedas de oro? Nadie, ¿verdad? Era mucho aún así.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, lo duplicó. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor. ¿Después de cuánto tiempo? A la medianoche. Nadie sabe el día ni la hora. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Yo veo aquí algo más. El Señor está dando oportunidad. Mucho tiempo, o sea, te doy tiempo para hacer y deshacer con lo que te di. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es eso? Las bodas. Amén. El gozo, ¿qué es una fiesta? Es el gozo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Hubo más alegría con el de 2 talentos? ¿O menos, perdón? Igual alegría. Igual, porque el Señor no está interesado en los talentos, Él es dueño de más. Él está alegre con la labor, la fidelidad. Amén. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y se pone cada vez más pesada la palabra del Señor Jesús. Le llama negligente al que cavó y escondió. Negligente, que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debidos en lo que se hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Es lo que dice el diccionario. Una persona negligente es una persona que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debidos en lo que se hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Los siervos tenían la obligación de trabajar los talentos que les habían sido dados, y tenían que aplicarse, debían de ser diligentes, en especial con esa tarea que les había sido dada. Pero una persona negligente no lo hace. La palabra griega es okneros, que significa tardío, indolente, fastidioso, perezoso. La palabra negligente es que alguien es perezoso, es indolente, no entiende que tiene que cumplir con una tarea, que tiene una meta, que debe de ponerse las pilas, que debe planear cómo salir adelante con la tarea que el Rey de Reyes le ha dado. Siervo malo y negligente. Ahora, el siervo malo le dice el del talento: Señor, yo sabía que tú eras, dice aquí, que tú eras ¿qué? Duro. Que ciegas donde no sembraste. Eso es injusto. Cegar donde no se sembró es algo injusto. Y recoges donde no esparciste. Eso también es injusto. Yo debo de recoger donde esparcí. Y luego le dice el Señor, bueno, él dice: tuve miedo y fui, escondí tu talento en tierra, aquí está lo que es tuyo. El Señor le responde: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Qué significa esto? ¿El Señor está asumiendo que es así? No. El Señor le está diciendo, según yo entiendo, el Señor le está diciendo: si tú tenías ese concepto, mucho más debías haber trabajado. Si tú tienes ese concepto de mí, que soy duro, que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por lo menos
por ese concepto que tú tienes de mí, debiste haber dado el dinero a los banqueros para que por lo menos yo recibiera el interés y no te tratara con la dureza que tú esperas que sea. Pero sabemos, para empezar, que Él no es duro. Una cosa es justo y otra cosa es duro. Él es justo, pero Él no es duro. Él no ciega donde no sembró, ni recoge donde no esparció. Él es justo. Muchos, por miedo a Dios y por un concepto equivocado, esconden en tierra su llamamiento, su responsabilidad espiritual. No, ¿para qué me meto en esos? Porque si me meto tengo que hacerlo bien, porque es algo, y hasta salen muy espirituales. Las cosas de Dios son serias, por eso yo no me meto. ¿Para qué? No, yo no quiero regarla. El día que esté bien lo hago, hermano. El día que mi vida esté bien, ahí sí voy a hacer las cosas, escondiendo, cavando su talento. Y le dice el Señor: siervo inútil, echada en las tinieblas de afuera. Tinieblas, otra vez, igual que las vírgenes imprudentes, no te veo, estás en las tinieblas, donde es el lloro, el crujir de dientes. El único lugar que yo sé que eso sucede es en el infierno. Y luego vamos al juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga, y aquí ya está muy claro, ya no está hablando con parábolas, está diciendo las cosas muy claras. Las 10 vírgenes y los talentos tiene que ver con el juicio de las naciones y con la venida del Señor. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Yo quiero ser de los de la derecha. ¿Se dan cuenta que la izquierda no es de Dios? Es una broma. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que van a recibir los de la derecha? Reino. ¿Por qué van a recibir el reino? Porque se casaron con el rey, porque entraron a las fiestas, a las bodas, porque entraron en el gozo, porque fueron prudentes, porque fueron siervos buenos y fieles. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: ¿quiénes son estos? Son las 5 vírgenes prudentes, son los siervos que trabajaron los talentos. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Vinimos, interesante, segunda persona. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. Qué fuerte palabra la que viene aquí. Malditos. Me recuerda a Gálatas 1, capítulo 6 en adelante. El que predique otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Son los que no tienen luz, son los que andan predicando un evangelio diferente. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí estamos viendo claramente que el lloro y el crujir de dientes, la oscuridad de afuera, es el infierno, es el lago de fuego. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dice que en el juicio de las naciones el Señor va a sentarse en su trono de gloria con sus santos ángeles y va a separar los corderos de los cabritos. A los corderos, a las ovejas las va a poner de su lado derecho y a los cabritos los va a poner de su lado izquierdo. ¿De qué habla? ¿De qué nos hablan las ovejas y los cabritos? Son dos animales que son pastoreados por un pastor. Muchas veces están en el mismo rebaño, son alimentados por el Señor. Pero las ovejas tienen una naturaleza y un carácter distinto de los cabritos o de las cabras. Las ovejas son dóciles. A pesar de los defectos que ellas tienen, son dóciles. Son tiernas. Cuando se sacrifica una oveja, no hace ruido. No abre su boca, no grita. Yo estaba viendo un programa en la televisión, estaba viendo más bien un noticiero, la DW, y estaban pasando un reportaje de pastores ovejeros todavía en Alemania. Y fue bien curioso porque de repente esta pastora ovejera dice: no, es que mi oveja, y de repente la agarra, una ovejona llena de lana. Y ellos tienen un delantal grande hasta actualmente, ¿verdad? No sé si en Israel era igual, pero tienen un delantal grande porque cuando las voltean para atrás a las ovejitas, ellas se quedan en el delantal y se quedan todas inmóviles. Y necesitan el delantal para no resbalarse ni irse a ningún lugar porque se dejan. Y fue bien chistoso porque la oveja se queda así de paz y avienta la cabeza para atrás y se queda así toda suelta. Y le agarra la pezuña y le empieza a cortar, porque les cortan el exceso que le ha crecido en las pezuñas, pues. Pero la oveja dejada. Pero alcanza una cabra. Conocimos a una pareja, una familia que encontró una cabra en la carretera, se la llevó en la casa. La cabra deshizo todos los muebles, orinó las alfombras, rompió cosas, se subía a todos lados y no obedecía. Y si no te cuidas, de repente se echa para atrás y te va a aventar un cabezazo y te va a golpear porque son rebeldes. Son dos naturalezas. La verdad es que estamos aquí y hemos entrado en el pacto porque necesitamos y estamos buscando adquirir la naturaleza del Cordero de Dios. Habla de quienes han alcanzado la naturaleza de Cristo, han caminado con Él y han llegado a ser como el Cordero. Obedientes, dóciles, pastoreables, obedientes. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y al ladrón no lo conocen y no lo van a seguir. Y va a apartar a esas personas que en su vida su naturaleza fue cambiada a la naturaleza del Cordero. Las cabras son rebeldes, son obstinadas. Y la cabra habla de la naturaleza del hombre carnal que no quiere estar bajo el gobierno de Dios. Las 5 vírgenes imprudentes son los cabritos. El siervo malo y negligente que esconde su llamamiento en tierra es esta cabra, esta naturaleza. Y luego el Señor les dice: son benditos, entren al reino, porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, estuve en la cárcel y ustedes me vistieron, me dieron de comer, me dieron de beber, me visitaron, hicieron todo esto por mí. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Responden los corderos, responden las ovejas, responden los justos. ¿Cuándo te vimos así y le dimos solución o respuesta a tu problema? Y Él les va a responder:
de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor dice que los que han adquirido la naturaleza del Cordero son los que se ocupan en cuidar del propio cuerpo de Cristo. Porque habla de sus hermanos, no está hablando del mundo. Está hablando de tu trato con los hermanos más pequeños, o sea, con las personas que están entrando al reino, con las personas que están viniendo a los pies de Jesús, con las personas que están escuchando y recibiendo el Evangelio. Son los más pequeños, ¿no es así? Son los bebés espirituales. Y tristemente, tal vez por culpa de nosotros los pastores o por la cultura mexicana, hablo a México en este momento, hemos pensado que la responsabilidad de las ovejas más pequeñas está en el pastor, porque se llama pastor, ¿no? Tiene que pastorear. Pero no es así, ¿sabías que no? Somos pastores para cuidar de la grey, del pueblo de Dios, sí, pero tú tienes una responsabilidad si quieres ser el justo, si quieres ser la novia prudente, la virgen prudente, o aquel que cuida del talento de Dios. Tu obligación, tu responsabilidad es cuidar de los que están recibiendo el Evangelio, discipulándoles, dándoles su alimento, cubriéndoles, protegiéndoles, consolándoles cuando están en aprietos, en dificultades. Esos son los que tienen la naturaleza del Cordero. Pero tristemente, muchas personas que se llaman cristianas y se llaman salvas solamente vienen al culto, y se van rápidamente sin importarse en la comunión con el cuerpo de Cristo, y sin importarse en tener una relación con el cuerpo de Cristo, sin importarles su llamado que es de proteger, cuidar, discipular a los nuevos en Cristo. Estarías pensando, ¿cuál será el talento que Dios me dio? Y no habla de talentos como habilidades, como cantar o tocar. Habla de talentos en cuanto a las 1000 monedas, las 2000 monedas, 5000 monedas de oro. Esas personas son oro. El Señor te ha entregado almas, vidas para el Señor son oro. Ese es el talento. El Evangelio, la luz de las lámparas, es para iluminar el camino de otros. Y tú tienes una responsabilidad. Pero es que no, yo no tengo ninguna responsabilidad, hermano. Tienes la responsabilidad de compartir el Evangelio para que estas personas entren al reino y discipularlas. Hechos 5:42. Y todos los días la iglesia en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar que Jesús era el Cristo. Mira la exhortación de Pablo en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 1, dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Está hablando de los pleitos entre hermanos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Escúcheme, hermano, cuando usted tenga un problema con otro hermano de carácter económico, legal, bíblicamente usted debe de venir a los pastores para tener un juicio interno en la iglesia y resolver ese problema aquí y no delante de las autoridades civiles. ¿Qué? Lo está leyendo. Y si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, obedézcala. Al rato van a llegar aquí un chorro de problemas, ¿no? Hermano, necesito que nos haga un juicio. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Cuando dije que traigan su juicio aquí, no estoy diciendo que debe de ser la pauta del día. No, uno debe de arreglarse y no tener pleitos. Amén. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?
¿Por qué no sufriste más bien el ser defraudado? O sea, pues deja que no te pagó, pues ya perdónale la deuda, hombre. ¿No es así? Nadie dice amén. Es que, hermanos, son 15,000. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero quiero que usted entienda que el juicio es severo, porque dice aquí, los fornicarios, idólatras, adultos, habla de toda esa gentuza que no obedeció al pacto, que no entró en una relación con Dios, que siguió viviendo en sus pecados. Todos ellos no heredarán el reino de Dios, ¿verdad que no? Pero el Señor junta con toda esta gente a los injustos, a los que tienen naturaleza de cabra y no llegaron a tener la naturaleza del cordero, y en lugar de cuidar de los hermanos más pequeños del Señor, hicieron caso omiso. Esos también no van a heredar el reino. Esos también van a ir al castigo. Pero yo fui toda la vida a la iglesia. Yo nunca forniqué, yo nunca adulteré, yo nunca me emborraché, yo nunca robé, yo nunca maté. Yo estuve en la iglesia, van a decir. Y el Señor va a decir, yo veo en ti la naturaleza de una cabra. Nunca hiciste nada por el cuerpo de Cristo. Nunca hiciste nada por los nuevos convertidos. Nunca te ocupaste en lo que yo te comisioné. Yo te puse una comisión: velar, estar esperando. Yo te puse la comisión, te di talentos, te di personas. Yo te mandé a llevar el evangelio. Yo te mandé a predicar el evangelio y a ser discípulos. Te lo mandé. En cada evangelio lo dije al final: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero pensamos que es obra del pastor, pensamos que los líderes tienen que ir a hacer eso. Cuando escuchamos que el pastor fue y vino, decimos amén, qué bueno, la iglesia está haciendo el evangelismo, pero el evangelismo es contigo. El discipulado es contigo. Preparar a otros está en ti. En la medida que el Señor te lo entregó, algunos más, algunos menos, unos 5 talentos, otros 2, otro 1, pero a todos les dio conforme a su capacidad. Tal vez tú no vas a discipular a muchos, a cientos, tal vez no, pero si en tu vida discipulas a 5 que Dios te entregó, y se me hace poco, pero llegas a entrenar, llegas a preparar, llegas a darles el evangelio, lo que a ti se te ha dado. Tú no sabes si a lo mejor esas personas van a impactar 50, 100, 500 por tu vida que afectó a una persona. Madres, el Señor les entregó a sus hijos. Yo estoy aquí parado porque tuve 2 padres, mi papá y mi mamá. Me criaron en el temor de Dios, a cinturonazos. El evangelio entró por acá. Muchas veces a través de la disciplina me entró el evangelio. En ese tiempo no lo entendía y decía, a veces por miedo, no, es que si no me aprendo el salmo mi papá me va a pegar. Y lo hizo alguna vez. A ver, dime el salmo. Todo mal, ven para acá. Bolas, bolas, bolas. Y yo gritaba, gloria al Señor, Cristo reina, ven pronto Señor Jesús. Ustedes no, de veras, no saben cómo fui criado yo dentro de la iglesia. Por un lado, mi mamá, de la forma tierna, ella me enseñaba la palabra, me instruía, me leía la palabra, nos instruía, ¿verdad? Pero por otro lado, mi papá también, pero mi papá con la disciplina y con el rigor. En la iglesia tiene que estar bien portado,
Por eso me molesta ver a los niños gritones y desobedientes y por ahí corriendo, porque eso es del infierno. No estoy hablando en serio. Porque los papás no están enseñando a sus hijos a vivir en el temor de Dios, en la casa de Dios. Yo recuerdo que se estaba cuchicheando y haciendo chistes mientras se estaba recogiendo la ofrenda. Me acuerdo una vez, no se me olvida. Era una iglesia pequeña. Mi papá, una iglesia pequeña con un púlpito gigante que mi papá mandó a hacer de caoba, por cierto. Púlpito enorme. Y yo estaba adelante con otros 2 amiguitos ahí de la iglesia. Y mi papá dijo, recojan las ofrendas. Y fuimos a recoger los niños la ofrenda y todo. Y nos sentamos ahí enfrente. Por eso estaba enfrente, porque recogí la ofrenda. Y se nos y me quedé viendo la ofrenda y empecé a hacer payasadas con el que estaba al lado. Y de repente siento un coscorronazo aquí. ¡Pah! Y veo una carota del pastor con unos ojotes. En la casa hablamos. Y recuerdo que nos daban ride en una camioneta, una estaquita. Mis papás iban enfrente y yo iba en la estaquita atrás con mi hermana y otras gentes. Y yo iba orando todo el camino. Señor, que se le olvide a mi papá cuando lleguemos a la casa. Señor, iba con su portafolio. Señor, que se me olvide, se le olvide, padre, que se olvide, padre, que se le olvide. Y cuando llegamos a la casa, doy un brinco de la estaquita y caigo con el portafolio. ¡Pah! Y se abre. Y mi papá se me queda viendo. Dios no quería que se le olvidara nada. Y me zumbó varias veces. Yo lo que más recuerdo es los momentos de consejería pastoral que yo tuve con mi pastor desde muy temprana edad. Pero hermano, alguien va a decir, eso no está bien, eso es religiosidad. Pensamiento fundamentalista. Hoy veo que hay tanta carencia de este temor de Dios en los jóvenes, en nuestros propios hijos. No saben lo que es el temor del Señor, no saben lo valioso que es esto. La palabra dice, calle delante de Él toda la tierra, humillaos ante el estrado de sus pies, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A los hijos de Aarón, no es Ofnifines, es... Bueno, los 2 hijos mayores de Aarón, en cuanto fueron consagrados para el sacerdocio junto con su padre, acababan de ser consagrados. Los 4 hijos de Aarón estuvieron 7 días ahí en la puerta recibiendo la unción. ¿Cómo? Los 2 mayores. Dice que a la hora de ofrecer el fuego, ofrecieron un fuego extraño, porque Dios había dado los detalles, la fórmula de lo que se iba a quemar. Y ofrecieron un fuego extraño, o sea, no hicieron exactamente lo que Dios había dicho. ¿Sabes qué pasó? Fuego de la presencia del Señor salió y los consumió en el primer momento que oficiaron su ministerio. Muerte. Es algo serio. Lo más serio y lo más triste es que muchos van a experimentar el fuego del Señor, el juicio del Señor al final, y al final se van a dar cuenta que iba a haber una separación. Y van a darse cuenta, al final se van a dar cuenta que ellos nunca permitieron que su naturaleza carnal fuera transformada a la naturaleza del Cordero. Al final de los días, al final del tiempo, en el tribunal de Cristo se van a dar cuenta que lo que Dios les dio, lo escondieron en tierra. Que no tuvieron aceite de reserva, que no había luz. El Señor les dirá, no te puedo ver. No te puedo ver. No está en ti la luz. No buscaste la luz. No buscaste el aceite. Irán al lloro y al crujir de dientes. Estarán del lado de fuera de la fiesta. Irán al juicio eterno, al lago de fuego, preparado para Satanás y para sus ángeles. Pero la promesa es: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tenemos su Espíritu. Hay tiempo.
Llena tu vasija de aceite. Pon a trabajar los talentos, las vidas. Busca a los dignos. Busca a las personas que Dios ha preparado para el Evangelio. Predica el Evangelio. Esos talentos habla de predicar el Evangelio. No habla de otra cosa. Predica el Evangelio. Si no tienes un movimiento de la palabra, pídele al Señor ya empezar. Hay muchas personas que no tienen movimiento de la palabra, que no evangelizan. Arrepiéntete y empieza a hacerlo. El que no comparte el Evangelio es porque no lo tiene. Porque el que lo tiene, lo comparte. El que recibió la revelación, la habla. Y no estoy hablando de decirle a una persona, Dios te ama. Eso no es Evangelio. Hay muchas personas que ni siquiera son de la fe en Cristo, que dicen, el Dios que ellos creen te ama. Mi Dios te ama. Eso no es Evangelio. El Evangelio es predicar que Jesús es el Cristo. Rey, sacerdote y profeta. Tú tienes un grande problema, estás separado de Dios. Dios envió la respuesta, es el Cristo. Sabes que Jesús es el Cristo. Predica el Evangelio. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Puerta del cielo. Y creo que son 5 talentos esto. Pero lo tenemos que hacer todos. Pero si no le has hablado ni al vecino, te animarás a ir a Nuevo León. Este evangelismo que hemos hecho a los lugares que hemos ido, ha sido porque congregantes han abierto las puertas. A los lugares que hemos ido, han sido los congregantes que han sido ustedes, han sido personas de aquí que han abierto los lugares y nosotros hemos ido. Y así debe de ser. Dice la palabra que Jesús los enviaba por delante para preparar el terreno donde Él había de ir. No estoy diciendo que yo sea como Jesús, así, ¿verdad? Bueno, que quiero parecerme a Jesús también, quiero ser como Él, pero no estoy hablando de que soy más importante, estoy hablando de que los enviaba a los discípulos. Y así debe de ser aquí. Es tiempo de que lo hagamos. Póngase de pie. Amén.